En esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo sexto de 100 años de soledad. Este capítulo sexto de 100 años de soledad está relacionado con la guerra y concretamente con la guerra civil y centrada en un personaje que es de alguna manera un personaje funcionalmente secundario en la trama, pues apenas aparece en este capítulo, pero que sin embargo resulta decisivo porque es el personaje que asegura el desarrollo de la genealogía de la familia Buendía. Me refiero al personaje llamado Arcadio, llamado esencialmente y secamente Arcadio, que es hijo de Pilar Ternera, aunque él no lo sabe, él no sabe que es hijo de Pilar Ternera, y es hijo de José Arcadio Buendía, el hijo del patriarca, de José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo. Por lo tanto, es nieto del patriarca por línea masculina, por línea paterna, y es hijo de Pilar Ternera, pero él no sabe que es hijo de Pilar Ternera. Este personaje, Arcadio, sobrino del coronel Aureliano Buendía, es quien de alguna manera protagoniza de forma prácticamente esencial este capítulo sexto de 100 años de soledad que transcurre dentro de lo que podemos entender como la explosión de la guerra civil. De tal manera que aquí este apartado tiene dos cuestiones que nos exigen plantearnos, en primer lugar, todo lo relativo a una guerra civil dentro del hispanismo, dentro de la hispanidad, y a un personaje que, como Arcadio, está en la tradición literaria de todos estos caudillos propios de Hispanoamérica, desde Simón Bolívar, que es un caudillo embellecido por la leyenda y ensangrentado por sus propios hechos, y si no, que se lo pregunten a los antepasados de los habitantes de Pasto, a los pastusos, y a muchos otros, que no podrán contarlo, evidentemente, pero se trata de un personaje que está en la línea, en la tradición del intertexto literario y del contexto histórico y social de muchos de estos caudillos hispanoamericanos que están reflejados en la literatura, retratados en la literatura, pues Tirano Banderas de Valle Inclán, en Martín Fierro, y llegan incluso hasta la poesía de Manuel del Cabral con Padre Mon. Quiero decir que son las características que constituyen a este personaje literario, son el reflejo, son la construcción y son la expresión poética, literaria, estética y trágica y amarga y violentísima en muchísimos aspectos de esta figura de los caudillos hispanoamericanos, de los guerrilleros, desde el Che Guevara hasta Fidel Castro, que de alguna manera han poblado y desertizado, que han destruido la realidad política de Hispanoamérica o que la han convertido en un infierno sobre la tierra, literalmente hablando. Literalmente hablando. Las guerras civiles son un tipo muy sui generis de guerra. La guerra civil es una guerra en la que cualquier victoria es siempre una derrota, porque las guerras civiles son guerras dentro de un propio Estado. Una guerra es el enfrentamiento bélico de un Estado contra otro Estado, y cuando hablamos de guerras civiles hablamos de un Estado que se enfrenta a sí mismo, es decir, son dos modelos de Estado en lucha. En el hispanismo, en la tradición hispánica, sabemos mucho de guerras civiles. Entre otras cosas, sabemos mucho de guerras civiles porque geográficamente hablando, territorialmente hablando, el Estado español ha sido tan grande que es imposible que no se produzcan en su seno guerras civiles. Cuando se produce la fragmentación, la primera de las grandes fragmentaciones del Estado español, debida precisamente a Simón Bolívar con dinero del mundo anglosajón, con dinero francés y con dinero anglosajón en definitiva, que fue quienes subvencionaron la desunión de la hispanidad, la soledad de esa sociedad política que queda huérfana de un Estado matriz, y peninsularmente hablando queda huérfana también de la proyección de esas matrices políticas. La primera de estas guerras civiles tiene que ver precisamente con la guerra llamada de la independencia. La guerra de la independencia de los territorios hispanoamericanos, de la España hispanoamericana, no es una guerra de la independencia, es una guerra civil entre españoles, algunos de los cuales, vendidos al inglés, pues creyeron emanciparse de un poder y lo único que hicieron fue inaugurar un siglo de soledad, un ciclo de soledad, ¿no? Esos 100 años de soledad comienzan con Simón Bolívar, literariamente hablando, históricamente hablando.
Pues bien, estas guerras civiles, que son unas guerras sui generis, que son unas guerras en las que la victoria siempre es una derrota, porque es el Estado desangrándose a sí mismo, es el Estado contra sí mismo, es el pueblo contra sí mismo, contra su semejante, ha sido algo siempre muy característico del mundo hispano, debido precisamente a la amplísima territorialidad que esa sociedad política organizada en el Estado español tenía. Por lo tanto, el destino es la fragmentación, como hoy día el destino de los estados europeos es la fragmentación y su disolución a través de pueblos, de organizaciones populares y populistas que determinarán, pues, indudablemente la disolución del Estado en los próximos años, en las próximas décadas. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que mi vejez en las próximas décadas será asistir a la desaparición de dos hechos históricamente importantes. Uno de ellos es la democracia como sistema político, que es ya un auténtico chiste, es un auténtico tebeo, es un cómic, la democracia ya es un cómic en todo el mundo occidental, no hablo solo de España ni de la hispanidad. Una democracia que no puede sostenerse ya de ninguna manera, porque ni tiene que ver con el comercio, como siempre se ha sostenido, es que la democracia tiene que ver con el comercio. La democracia no tiene que ver en absoluto con el comercio. Ese es un invento completamente protestante, cuando la democracia no tiene absolutamente nada que ver con el comercio. El comercio no nace con los estados, sino que nace precisamente con el feudalismo calvinista, con el feudalismo luterano. El comercio no tiene nada que ver absolutamente con la democracia. Insisto que el comercio en la concepción protestante nace con el feudalismo calvinista, nace con el feudalismo luterano. El comercio ya había nacido muchos siglos antes, desde que existen sociedades humanas hay comercio. Por lo tanto, ha habido comercio antes del protestantismo y habrá comercio después de la democracia. De hecho, una prueba de ello es China. Pero esta mentalidad que asocia el comercio a la democracia es una invención completamente protestante que además tiene un fundamento absolutamente falso, porque, insisto, el comercio no tiene que ver con los estados, sino que tiene que ver en su origen protestante con el feudalismo calvinista, con el feudalismo teológico, con el feudalismo religioso de un Lutero, de un protestantismo. Por lo tanto, todas estas tesis de Escotado son tesis ciencia ficticias completamente acerca de los orígenes de lo que es el comercio y de la actividad comercial y de su apología completamente irreal en relación con el mundo protestante. Es decir, el comercio no tiene nada que ver con la democracia. Es decir, considerar que a la democracia hay que preservarla porque si no desaparece el comercio, eso es una mentira como una catedral. Eso es una mentira como una catedral. Eso es una de las bazas que las personas obsesionadas con la democracia pretenden poner sobre la mesa para decir sin democracia no hay vida posible. Eso es una mentira como un piano. Es decir, a la democracia le quedan apenas 3 décadas como mucho para seguir funcionando. Entonces, esta es una de las cosas de las que yo estoy absolutamente seguro de que si no me muero antes seré testigo, porque el fin de los ciclos históricos de la democracia desde la hegemonía protestante está cantado. Y otra de las características que probablemente vea, si no me muero antes, es el fin de los estados tal como los hemos conocido desde la Edad Moderna. Es decir, los estados se disuelven progresivamente, se fragmentan progresivamente y delegan sus funciones en determinadas actividades. Es decir, en una sociedad como la nuestra, en la que las fuerzas del orden público protegen y escoltan a los ocupas que invaden la propiedad privada y de alguna manera son escoltados, son protegidos, son preservados por las fuerzas del orden público frente a la gente que cumple la ley y que pretende echarlos de sus casas. Claro, cuando llegamos a un nivel de degradación en el ejercicio del orden público y de la política de esta naturaleza, es porque ya el Estado de hecho ha desaparecido. Es decir, cuando el Estado protege al delincuente, y esta es una de las características fundamentales de la democracia posmoderna, porque la democracia no exige proteger al delincuente, sino que exige cumplir la ley, pero la democracia posmoderna, que convierte, insisto, a las fuerzas del orden público en protectores, en preservadores, en escoltas de los ocupas que allanan propiedades privadas, pues cuando ya llegamos a este punto es porque el Estado ha desaparecido y la única alternativa posible, como de hecho suele ocurrir cuando el Estado desaparece, es la organización del resto de los seres humanos
de los animales políticos, que son los seres humanos, del zoon politikon aristotélico, pues en determinados grupos, facciones, fratrías, que se organizan pues a través de mafias o de cualesquiera otras configuraciones alternativas al Estado político. Porque de hecho las verdaderas organizaciones no gubernamentales son las estructuras mafiosas, son las estructuras que imponen la ley y la violencia al margen de la ley y de la violencia que legítimamente puede imponer un Estado. Por lo tanto, el fin de la democracia y el fin de los estados es algo que probablemente los que vivamos 30 o 40 años más, o vivan 30 o 40 años más, uno nunca sabe lo que puede vivir, si 30 o 40 años o 30 o 40 minutos o segundos, pues seguramente serán testigos de ello. Esto no significa que se acabe el mundo ni mucho menos, sino simplemente que las realidades se transforman en otras realidades diferentes. Aquí nadie va a contemplar ningún apocalipsis, que nadie se crea en el narcisismo del espectador del apocalipsis, porque el mundo no se acaba, el mundo se transforma, los problemas no se resuelven, los problemas se transforman, la democracia se transformará en otra cosa y el mundo seguirá funcionando igual que funcionó siempre, más o menos. El caso es que en este capítulo, insisto, asistimos a la configuración de un personaje como Arcadio, que representa al caudillo hispanoamericano, y a la representación, a la exposición de una guerra civil, que es una de las formas más sui generis de enfrentamiento bélico al suponer la conflagración de dos concepciones de Estado dentro de la misma sociedad política o Estado. El párrafo con el que se inicia este apartado, este capítulo, es enormemente revelador y constituye naturalmente una prolepsis de lo que va a venir después, y que cuando el lector lo lee no sabe que se lo van a narrar todavía con un detalle lo suficientemente amplio. El lector puede pensar que este párrafo es simplemente una narración de algo que no se va a detallar, pero sí, después se va a detallar, y el párrafo, conviene tenerlo en cuenta, dice así: el coronel Aureliano Buendía, que es tío de Arcadio, tío del protagonista de este capítulo, Arcadio, el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Esta declaración, para los románticos, puede suponer un embellecimiento de la grandeza épica de un ser humano. Para la gente normal, para los prácticos, supone ser un payaso organizando levantamientos armados. Y además supone que también sus enemigos son medio payasos, porque alguien que tenga la posibilidad de llevar a cabo 32 alzamientos nacionales, o 32 revoluciones, o 32 levantamientos armados, quiere decir que tiene unos enemigos que están a la altura de la pacotilla bélica que él mismo representa. Es decir, que estamos hablando de guerras civiles que más bien son guerrillas civiles. Es decir, esto no da ni para una guerra civil, desde el punto de vista de... pero sí da para las tragedias de matanzas colectivas, pero no hay un concepto de Estado que se imponga ni que se destruya. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Sobrevivió a una carga de estricnina en el café que habría bastado para matar a un caballo. Rechazó la Orden del Mérito que le otorgó el presidente de la República, sus enemigos políticos. Llegó a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias. Habría que ver revolucionarias de qué. ¿Qué revolucionaron? Con jurisdicción y mando de una frontera a la otra, y el hombre más temido por el gobierno, pero nunca permitió que le tomaran una fotografía. Bien, esto es como decir que era muy listo pero la tenía pequeña, ¿no? O sea, una cosa por el estilo, es descender al detalle ridículo. Declinó la pensión vitalicia que le ofrecieron después de la guerra y vivió hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. Es decir, un infantilismo completo y absoluto. Rechazar la pensión vitalicia no significa una apología de la vida paupérrima, ni de una filosofía senequista o adusta, ni mucho menos. Significa simplemente la incapacidad para gestionar el dinero, así de simple. Aunque peleó siempre al frente de sus hombres, la única herida que recibió se la produjo él mismo después de firmar la capitulación de Neerlandia, que puso término a casi 20 años de guerras civiles. Se disparó un solo tiro de pistola en el pecho y el proyectil le salió por la espalda sin lastimar ningún centro vital. Quiso dispararse, explico esta anécdota, quiso pegarse un tiro en el corazón,
y era tan tonto que no sabía dónde tenía el corazón, de tal manera que preguntó a un médico dónde estaba el corazón y el médico lo engañó y le dijo que el corazón estaba en otra parte y le hizo la señal falsa de ubicación del corazón, de tal manera que el tío se fue a pegar un tiro en ese punto y evidentemente no se dañó ningún órgano vital. Quiero decir, era tan tonto que ni siquiera sabía dónde tenía el corazón. Es decir, hay gente tan tonta que ni siquiera sabe dónde tiene el corazón y gente tan tonta que ni siquiera sabe dónde tiene el cerebro. Y este era tonto por partida doble. Lo único que quedó de todo eso fue una calle con su nombre de Macondo. Una calle en Macondo con su nombre, que es lo peor que puede ocurrir, que te dediquen una calle, porque cuando te dedican una calle, sabes que al cabo de un tiempo te la van a quitar. Y eso ocurre por fiarse de los vivos. Nunca se puede un muerto fiar de los vivos. Esto lo he dicho hace mucho tiempo, y todavía no me he muerto, pero quiero decirlo antes de morirme. No me fío de los vivos. Vamos, de los últimos que me fiaría en mi vida sería de los vivos. Sin embargo, según declaró pocos años antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la madrugada en que se fue con sus 21 hombres a reunirse con las fuerzas del general Victorio Medina. Bien, este es el párrafo que encabeza este sexto capítulo, que es el pórtico de la guerra civil. Y entonces le dice a su sobrino: ahí te dejamos a Macondo. Fue todo cuanto le dijo Arcadio antes de irse. Te lo dejamos bien, procura que lo encontremos mejor. Bien, cuando Aureliano vuelve, se encuentra Macondo en manos de las fuerzas enemigas, después de haber montado su sobrino una auténtica masacre en todo. Es evidente, es totalmente evidente que muchos críticos, cuando leen este capítulo, tratan de buscar las figuras históricas y presuntamente reales que servirían de fundamento a los personajes creados por el autor, por Gabriel García Márquez en la novela. Esto es lo que hace la gente que no sabe interpretar la literatura. Es decir, le busca el quinto pie al gato y confunde el quinto pie con el rabo o con la verga, así de simple. Digo la verga por lo que va a venir a continuación. El caso es que muchos críticos tratan de, insisto, buscar, como se hace referencia aquí al acuerdo de Neerlandia, pues entonces tratan de identificar al coronel Aureliano Buendía con el militar X y al miliciano Arcadio con el militar Z. De tal manera que, claro, cuando buscamos en la literatura los referentes reales, lo que estamos haciendo es alejarnos de la realidad de la literatura para parafrasear la literatura a través de realidades que pueden ser históricas, pero que son sin duda extraliterarias. Quiero decir, esto es como buscar a Fermín de Pas por las calles de Oviedo, o buscar las huellas de las pisadas de la regenta en Oviedo. Esto es completamente ridículo. O como, pues no sé, tratar de buscar en el Colegio de los Jesuitas de la Inmaculada, de Gijón, pues, ¿verdad?, el cepillo de dientes que usó Alberto Díaz de Guzmán. O sea, este tipo de cosas son auténticas ridiculeces. Esto es lo que hacen los que, ante la impotencia de explicar lo que la literatura es, se dedican a buscar en la realidad, pues no lo sé, vamos, las excrecencias literarias que nunca pueden darse en la realidad, pero ellos son tan ingenuos que pretenden encontrarlas. Insisto, es como buscar a Don Quijote por las lagunas de Ruidera o por el campo de Criptana a ver si se lo encuentran. No se lo van a encontrar, pero ellos no lo saben. Bien, el caso es que este Arcadio ya queda aquí presentado en este capítulo. Este Arcadio es un martes de carnaval, es decir, es un militar de carnaval, es un miliciano de carnaval, que no va a ninguna guerra porque no sale de Macondo nunca, ni es tampoco capaz de defender esa población frente a la agresión enemiga. Pero fíjense que este Arcadio, insisto, representa al dictadorzuelo hispanoamericano, desde Tirano Banderas hasta el caudillo, que puede ir desde la realidad del Che Guevara hasta la ficción poética de Compadre Mon en un poeta tan actual como fue Manuel del Cabral, ¿no? Arcadio le dio una interpretación muy personal a la recomendación de su tío Aureliano Buendía. Cito: se inventó un uniforme con galones y charreteras de mariscal, nada menos, de mariscal, inspirado en las láminas de un libro de Melquíades, y se colgó al cinto el sable con borlas doradas del capitán fusilado, de uno de los tantos que ordena ejecutar. Emplazó las 2 piezas de artillería a la entrada del pueblo, uniformó a sus antiguos alumnos exacerbados por sus proclamas incendiarias y los dejó vagar armados por las calles para dar a los forasteros una impresión de invulnerabilidad. Desde el primer día de su mandato, Arcadio reveló su afición por los bandos municipales, ¿no?, es decir, como alcalde. Llegó hasta 4
bandos diarios para ordenar y disponer cuanto le pasaba por la cabeza, todas las ocurrencias que tenía. Es decir, hay gente que en vez de darle por los bandos le da por las ruedas de prensa, por los programas televisivos, el aló presidente o lo que sea, ¿no? Implantó el servicio militar obligatorio desde los 18 años, declaró de utilidad pública los animales que transitaban por las calles después de las 6 de la tarde e impuso a los hombres mayores de edad la obligación de usar un brazal rojo. Recluyó al padre Nicanor en la casa cural bajo amenaza de fusilamiento y le prohibió decir misa y tocar las campanas, como no fuera para celebrar las victorias liberales. Esto era lo que hacía prohibir tocar las campanas, mientras él, Arcadio, se tocaba los diariamente. Bien, al principio nadie lo tomó en serio. Esto ocurre con mucha frecuencia. Nadie toma en serio nada a menos que haya una amenaza física. Cuando hay una amenaza, entonces se toman en serio las cosas. Todo es un chiste, todo es una risa, hasta que hay una amenaza. Así ocurre con el nacionalismo. Todo es muy gracioso hasta que un día resulta que no puedes hablar tu lengua. Al principio nadie lo tomó en serio. De hecho, una de las características del mal es que no se le toma en serio. No se le toma en serio. Al enemigo con frecuencia no se le toma en serio. Eran, al fin de cuentas, los muchachos de la escuela jugando a gente mayor. Es decir, eran los frikis de la guerra. Los frikis de la guerra. Cuando algo está en manos de frikis, no se toma en serio. Cuando el gobierno de un estado está en manos de frikis, no se toma en serio, ¿no? Bien. Pero ¿qué ocurre cuando ese poder da lugar a consecuencias que tienen, operatoriamente hablando, una relevancia irreversible en muchos casos? Pues que hay que tomárselo en serio, pero a lo mejor ya es demasiado tarde. Pero una noche, al entrar Arcadio en la tienda de Catarino, es decir, en la escuela del pueblo, que es el prostíbulo, el trompetista de la banda lo saludó con un toque de fanfarria que provocó las risas de la clientela, y Arcadio lo hizo fusilar por irrespeto a la autoridad. Claro, aquí ya las cosas se ponen un poquito más serias. A quienes protestaron los puso a pan y agua con los tobillos en un cepo que instaló en un cuarto de la escuela. «Eres un asesino», le gritaba Úrsula, que es su abuela. Úrsula es su abuela, la madre de su padre. José Arcadio, buen día. «Eres un asesino», le gritaba Úrsula cada vez que se enteraba de alguna nueva arbitrariedad. Pero bueno, esto no significa absolutamente nada, esto es una amonestación verbal, nada más. Es como cuando se le dice a alguien, es un niño malo, ¿no? O cuando, no sé, se retrata a un delincuente cometiendo un delito en el telediario de las 3 de la tarde. De hecho, los telediarios habitualmente suelen ser la escenificación y los retratos de cómo se comete un delito, ¿verdad? Es un despliegue de cámaras que graban delitos que se cometen sin ningún tipo de problemas y con total naturalidad. Es una manera de ir familiarizando a la gente con lo que es un Estado que se disuelve y una democracia que no se ejerce. Y a nadie le asusta, porque al ver diariamente una sobredosis de actos de delincuencia que discurren impunemente o que se disuelven en un Estado que no interviene y en una democracia que no se ejerce, pues todo esto se percibe como algo completamente natural. Es decir, es completamente natural que te acusen en falso de una violación, es completamente natural que te maltraten, es completamente natural que te violen, es completamente natural que insisto, ocupen tu casa, es completamente natural que se delinca y de que los hechos delictivos discurran con un «eres un asesino», un «basta ya», «todo saldrá bien», «este virus lo superamos unidos», cuando precisamente nos separan para superarlo, pero bueno, da igual, lo que se dice no tiene nada que ver con lo que se hace, pero esto a la gente le da lo mismo, porque la gente que no sabe ni dónde está el corazón ni dónde está la cabeza puede vivir impunemente porque no tiene conciencia absolutamente de nada. Este Arcadio es una de estas personas. Entonces Arcadio siguió apretando los torniquetes de un rigor innecesario, hasta convertirse en el más cruel de los gobernantes que hubo nunca en Macondo. «Ahora sufran las diferencias», dijo don Apolinar Moscote en cierta ocasión, el corregidor liberal. El corregidor conservador. «Este es el paraíso liberal». Arcadio lo supo. Al frente de una patrulla saltó la casa del corregidor. Destrozó los muebles, vapuleó a las hijas y se llevó a rastras a don Apolinar Moscote. Bien, esto es lo que hace el nieto del fundador de Macondo, quien se negó en su momento a intervenir en la casa de Apolinar Moscote cuando éste trajo a su mujer y a sus hijas porque le pareció indignante que un hombre humillara a otro delante de su familia.
Y sin embargo el trato que da el nieto es el de un monstruo, es el de una tila, es el de alguien que no tiene ningún concepto de Estado ni ningún concepto de nada. Cuando Úrsula interrumpió en el patio del cuartel, después de haber atravesado el pueblo clamando de vergüenza y blandiendo de rabia un rebenque alquitranado, el propio Arcadio se disponía a dar la orden de fuego al pelotón de fusilamiento, es decir, iba a matar al que había sido precisamente el suegro de su tío, el coronel Aureliano Buendía, el padre de Remedios Moscote, cuyo retrato está tomado a los 14 años de edad en la casa de los Buendía y está iluminado por un pebetero permanente. «Atrévete, bastardo», gritó Úrsula. Antes de que Arcadio tuviera tiempo de reaccionar, le descargó el primer vergajazo. «Atrévete, asesino», gritaba. «Y mátame a mí también, hijo de mala madre». En un sentido metafórico, porque la abuela le atiza al nieto, le atiza con un vergajo. Ustedes saben lo que es un vergajo, aunque nunca hayan llevado un vergajazo. Ustedes saben lo que es una verga. Quiero decir que saben lo que es una verga porque lo han buscado en el diccionario, no por otros menesteres. Un vergajazo es un golpe dado con una verga de toro. No es lo mismo una verga que una verga de toro. Entonces, eso es un látigo hecho con una verga de toro. Es una verga de toro que es lo suficientemente larga como para enroscarlo, flexibilizarlo y golpear con ello. Entonces Úrsula tiene una verga de toro en la mano y le arrea unos vergajazos a su nieto, que es el que tiene poder en plaza para ejecutar al que le plazca, en definitiva, y es ella quien pone coto a todo esto. Claro, este es un martes de carnaval completamente, porque la abuela, el hecho de que la abuela venga a darle unos vergajazos como si fuera un niño malo que ha hecho una travesura, cuando estas travesuras consisten en privar de la vida a la gente, es decir, en ejecutar a la gente arbitrariamente e impunemente, pues supone que una vez más el matriarcado político se impone en la gestión de lo que está ocurriendo en esta población. Los hombres que forman parte de la familia Buendía son auténticos psicópatas. Las mujeres que descienden por línea sanguínea de estos hombres también, pero las mujeres que no forman parte de la familia Buendía son las que ponen un racionalismo en esta familia de la que los hombres y de las mujeres carecen, de la que los hombres y las mujeres de esta familia carecen. Úrsula Iguarán no tiene sangre de los Buendía exactamente, por así decirlo, no forma parte de esa genealogía de los Buendía que, como José Arcadio o los Aurelianos, sí tienen. Son las mujeres exteriores a esa genealogía de psicópatas. Ya he dicho que la familia Buendía es la familia monster del hispanismo. A partir de entonces fue ella quien mandó en el pueblo, restableció la misa dominical, suspendió el uso de los brazales rojos y descalificó los bandos atrabiliarios. Pero a despecho de su fortaleza siguió llorando la desdicha de su destino. Se sintió tan sola que buscó la inútil compañía del marido olvidado bajo el castaño. El marido representa al loco que la familia, para esconderlo de la gente y para evitar los peligros que pueda cometer, amarra a un árbol de la parte trasera de la casa. En este caso el árbol no es una higuera, sino un castaño. Entonces el castaño es el árbol al que tienen amarrado al loco de la casa, que es el patriarca que funda Macondo. ¿Se imaginan ustedes que el destino de uno de los personajes fundadores de un pueblo presuntamente mítico, que de mítico no tiene nada, acaba amarrado a un árbol en la parte trasera de una casa? Y le dice Úrsula a su marido: «Mira en lo que hemos quedado», le decía, mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de palma. Bueno, y esto no es nada en relación con lo que quedarán al final de la novela. «Mira la casa vacía, nuestros hijos desperdigados por el mundo y nosotros dos solos otra vez como al principio». José Arcadio Buendía, hundido en un abismo de inconsciencia, era sordo a sus lamentos. Pero bueno, ella habla sola. Yo he dicho una vez que La Regenta es una novela para dejar de ser cura. Y reitero ahora que 100 años de soledad es una novela para no tener hijos. Porque el fracaso de la descendencia, fracaso sistemático de la descendencia que genera esta novela es absolutamente descomunal. Es absolutamente descomunal. O sea, los hijos como decepción, la familia como decepción. Pero en la época en que Úrsula fue a lamentarse a su lado, había perdido José Arcadio Buendía, el fundador, todo contacto con la realidad. Subrayo de nuevo este sintagma que se reproduce con muchísima frecuencia en 100 años de soledad: perder
contacto con la realidad. La expresión de perder contacto con la realidad es algo que caracteriza a la mayor parte de los personajes de esta novela y sobre todo a los personajes de la saga de los Buendía, que son especialistas en perder todo contacto con la realidad, especialistas en perder la razón, porque perder el contacto con la realidad implica perder la razón, implica perder la facultad, la capacidad, incluso la potestad de razonar. El patriarca loco, viejo, enajenado, inconsciente y amarrado a una higuera. Y ella, para tratar de calmar la situación, esto es un soliloquio, ella habla consigo misma delante de él, pero él no se entera de nada. No me creas lo que te digo, decía, mientras echaba ceniza sobre sus excrementos para recogerlos con la pala. Es decir, que se trata incluso de dar una imagen del loco como de un ser vivo, como de un organismo vivo que todavía secreta lo que presuntamente come. José Arcadio Buendía estaba ya fuera del alcance de toda preocupación. Pero ella insistió, lo veía tan manso, tan indiferente a todo, que decidió soltarlo. Él ni siquiera se movió del banquito, siguió expuesto al sol y a la lluvia, como si las sogas fueran innecesarias, porque un dominio superior a cualquier atadura visible lo mantenía amarrado al tronco del castaño. Es decir, estamos hablando ya de alguien que ha perdido, como dice el narrador, el contacto con la realidad. Por otra parte, asistimos en este epígrafe, asistimos en este capítulo a un pasaje que tiene que ver con lo que podríamos considerar un párrafo propio de la novela modernista que nos retrotrae a una novela como María de Jorge Isaacs, que también hemos comentado en vídeos anteriores. Esta es una prosa totalmente modernista, completamente modernista, que hace referencia a la relación entre Amaranta y Pietro Crespi. Amaranta, esa hija totalmente legítima de los fundadores de Macondo, que trata de destruir todo lo que forma parte de su familia. Es uno de los personajes femeninos más malvados y más perversos que existen en la literatura universal en general y en particular en la literatura hispanoamericana. Pero nótese este pasaje ultramodernista en pleno siglo XX, en 1967, y cito a Márquez que habla en los siguientes términos. Amaranta y Pietro Crespi, en efecto, habían profundizado en la amistad, amparados por la confianza de Úrsula, que esta vez no creyó necesario vigilar las visitas. No era necesario vigilar las visitas porque aquello estaba más muerto que vivo, aquello no había pasión ninguna. Amaranta no tiene ninguna pasión sexual, es una piedra en movimiento, y Pietro Crespi es un hombre que no es un hombre dentro del contexto hispanoamericano, es una cosa meliflua, es una cosa que no se puede comparar con la bestialidad machista que rodea a ese mundo. Era un noviazgo crepuscular. El italiano llegaba al atardecer con una gardenia en el ojal y le traducía a Amaranta sonetos de Petrarca. Claro, esto en el contexto de Macondo es una cursilería superlativa. Permanecían en el corredor sofocado por el orégano y las rosas, él leyendo y ella tejiendo, encaje de bolillo, indiferentes a los sobresaltos y las malas noticias de la guerra, hasta que los mosquitos los obligaban a refugiarse en la sala. La sensibilidad de Amaranta, su discreta pero envolvente ternura, lo de la ternura de Amaranta a mí que me lo expliquen, porque debe ser como limpiar las partes más delicadas del cuerpo con la lija de mayor intensidad, pero bueno. La sensibilidad de Amaranta, su discreta pero envolvente ternura, habían ido urdiendo en torno al novio una telaraña invisible que él tenía que apartar materialmente con sus dedos pálidos y sin anillos para abandonar la casa a las 8. Habían hecho un precioso álbum con tarjetas postales que Pietro Crespi recibía de Italia. Eran imágenes de enamorados en parques solitarios, con viñetas de corazones flechados y cintas doradas sostenidas por palomas. Es la estética de lo cursi, el decadentismo. Yo conozco este parque en Florencia, decía Pietro Crespi repasando las postales. Uno extiende la mano y los pájaros bajan a comer. Qué bonito. A veces ante una acuarela de Venecia la nostalgia transformaba en tibios aromas de flores el olor de fango y mariscos podridos de los canales. Esto ya cita al modernismo con la realidad macondina. Amaranta suspiraba, reía, soñaba con una segunda patria de hombre y mujeres hermosos que hablaban una lengua de niños con ciudades antiguas de cuya pasada grandeza solo quedaban los gatos entre los escombros. Claro, esto es un modernismo podrido. Estos son las ruinas de una literatura ya pseudomodernista. Es un párrafo que es un pastiche de lo que puede ser María de Jorge Isaacs. De hecho, Pietro Crespi
un personaje que podría considerarse un Efraín tomado, es el empréstito literario, es el intertexto literario de un Efraín propio de María de Jorge Isaac, en definitiva. No quiero continuar sin señalar burlescamente, porque esto no se puede tomar en serio, las acotaciones que la crítica hace de estos pasajes. Dice un crítico, pero, con una adversativa, dice el crítico, pero Pietro Crespi no es un buen día, y además su amor no está compartido. Yo creo que el crítico debió quedar descansado después de decir esto. O sea, pero Pietro Crespi no es un buen día. Hombre, eso lo sabemos. Eso es como decir, hoy estamos en el año 2020. Bueno, pues, vale, macho, bien. Pues esto de Pietro Crespi no es un buen día. Y además, su amor no está compartido. No, bueno, y era para decir, y además tiene en cada mano 5 dedos. Era como aquel que se sorprendía que todos los gatos tuvieran 2 ojos, prácticamente en la misma posición. No había gato que no tuviera normalmente 2 ojos más o menos en la misma posición. Pues, o sea, bueno, es curioso. O sea, hay gente que se sorprende de que las vacas sean animales con 4 patas, que generalmente las 4 patas llegan al suelo. Pues bien, pues esto es la crítica literaria de 100 años de soledad. Otra mención que hacen algunos críticos, otro crítico, este es otro diferente. Dice, José Arcadio Buendía, el que está amarrado al castaño, no se mueve, ya que ha ingresado en la eternidad. ¿Cómo se ingresa en la eternidad? Porque tiene que ser un ingreso, no sé si por urgencias o por dónde, pero ingresar en la eternidad. O es un eufemismo por palmar, estirar la pata, que es un presente, pero cuidado, que ahora define lo que es la eternidad. Ha ingresado en la eternidad, que es un presente detenido. Un presente detenido, o sea, la eternidad es un presente detenido. ¿Detenido por quién? Por la policía, por los ocupas, por el ejército. Para él todos los días son lunes. Pues qué mala suerte, macho, porque si aún fueran domingo, todavía, pero ser lunes todos los días, imagínense que todos los días fueran lunes. Y un espacio sin modificación. ¿Esto es la crítica literaria que se dedica a interpretar 100 años de soledad? O sea, pero, ¿y por esto la gente gana dinero? ¿Por esto la gente le pagan por escribir esto? Para una interpretación místico-cristiana, añade otro crítico, dudosa del tronco de castaño y de José Arcadio como Cristo, véase a fulano de tal. Ya no digo quién es fulano de tal, porque esto me cae la cara de vergüenza. O sea, se hace una interpretación místico-cristiana dudosa del tronco de castaño, yo ya no sé qué querrán ver en el tronco de castaño, pero bueno, y de José Arcadio como Cristo. O sea, esto ya es... Entonces, o sea, aquí cualquiera puede entrar en la literatura y puede decir, pues Macondo es el paraíso terrenal, o Macondo es el infierno, o Macondo es la sociedad marxista ideada por Lenin o por Stalin. O sea, podemos decir cualquier estupidez, porque para alguien que tiene tontos prestándole atención, cualquier cosa es muy valiosa, sin problema ninguno. José Arcadio Buendía, amarrado al castaño, lo único que representa es la parodia del psicópata que la familia salvaje, en lugar de internar en un sanatorio psiquiátrico, amarra pues al árbol de la trastienda de la casa, de la parte posterior de la casa. De la misma manera que cuando leemos La desheredada de Galdós, pues la novela comienza en un sanatorio psiquiátrico y no precisamente en la parte posterior de una casa donde tienen al loco amarrado. Es decir, esos son de alguna manera unos u otros cambios. Pero realmente lo que es la crítica literaria en el ejercicio de la interpretación de 100 años de soledad es algo que habría que replantearse. Es más, yo propongo que alguien haga una tesis doctoral burlándose críticamente y analizando críticamente toda la interpretación literaria que hasta el presente se ha hecho de 100 años de soledad. Porque un análisis donde, como en un insectario, se pueda situar a todos aquellos que han interpretado los 100 años de soledad de Gabriel García Márquez en una clave seria, donde solo hay parodia, o en una clave paródica, donde realmente sí hay temas serios, donde han confundido los referentes y donde han hecho de la interpretación de 100 años de soledad un fecaloma,
un fecaloma crítico literario, eso exige naturalmente una guía de lectura al intérprete de Cien años de soledad, una guía de lectura para que el lector pueda interpretar Cien años de soledad al margen de todas estas memeces que durante los últimos prácticamente 52 años, porque Cien años de soledad y yo nacimos en el mismo año, pues esto se pueda resolver o se pueda aclarar. Es que es una vergüenza. Es una vergüenza que una novela como esta no haya dado por el momento más que lugar a interpretaciones que son alucinatorias. Eso es la crítica alucinatoria, completamente. Es como si nos ponemos delante de una bola de cristal y empezamos a decir lo que significa esta novela por las ocurrencias del crítico, ¿no? Ni más ni menos. En concomitancia con la guerra, se produce la final declaración de amor de Pietro Crespi a Amaranta, y Amaranta le asesta el golpe definitivo. «No seas ingenuo, Crespi», sonrió, «ni muerta me casaré contigo». Este pobre tonto, que no conoce a las mujeres, no conoce a la mujer que tiene delante, ni conoce a las mujeres ni conoce a la mujer que tiene delante, ni se conoce a sí mismo como hombre, pero bueno, este tonto, en definitiva, que es Pietro Crespi, perdió el dominio de sí mismo, como si alguna vez lo hubiera tenido. Lloró sin pudor, casi rompiéndose los dedos de desesperación, pero no logró quebrantarla. «No pierdas el tiempo», fue todo cuanto dijo Amaranta. «Si en verdad me quieres tanto, no vuelvas a pisar esta casa». Úrsula creyó enloquecer de vergüenza. Pietro Crespi agotó los recursos de la súplica. Llegó a increíbles extremos de humillación. Lloró toda una tarde en el regazo de Úrsula, que hubiera vendido el alma por consolarlo. Yo personalmente confieso que esto no lo entiendo. Yo no lo puedo entender de ninguna manera. O sea, no puedo entender cómo una persona a la que le dicen que no se pone a llorar. O sea, yo personalmente es que no lo entiendo. Pero bueno, amén. Estamos ante un personaje torpe, tonto, ridículo, grotesquillo, ridiculillo, es decir, ni siquiera ridículo, ridiculillo, es una cosa, es un homúnculo, es un alfeñique, es un... en fin, no quiero repetir aquí la denominación que le daba inicialmente el fundador de Macondo, que ahora está amarrado a una higuera. Una noche cantó, Pietro Crespi cantó, una noche cantó. Macondo despertó en una especie de estupor, angelizado por una cítara que no merecía ser de este mundo y una voz como no podía concebirse que hubiera otra en la tierra con tanto amor. Pietro Crespi vio entonces la luz en todas las ventanas del pueblo, menos en la de Amaranta. El 2 de noviembre, día de todos los muertos, su hermano abrió el almacén y encontró todas las lámparas encendidas y todas las cajas musicales destapadas y todos los relojes trabados en una hora interminable. Y en medio de aquel concierto disparatado encontró a Pietro Crespi, en el escritorio de la trastienda, con las muñecas cortadas a navaja y las dos manos metidas en una palangana de Benjuí. Es decir, se mató, se suicidó senequistamente en medio de una cajita de música gigantesca con relojes detenidos. Yo creo que el crítico que antes dijo que José Arcadio había entrado en la eternidad sin salir del castaño podría haber dicho que este entró en el paraíso musical o cualquier otra cursilería de estas, ¿no? El caso es que este señor se suicida y teóricamente se suicida por amor. Dicen los críticos aquí, se suicidó por amor. No, esto yo no lo puedo admitir de ninguna manera. La gente no se suicida por amor, la gente se suicida por impotencia. El amor no conduce ni al suicidio ni a la locura. El amor conduce al placer y a la organización vital del ser humano. ¿Pero qué coño es eso de que se suicida por amor alguien? El amor aquí es el eufemismo de impotencia, por no llamar a las cosas por su nombre. Pietro Crespi es un impotente emocional y un incapacitado intelectual para resolver los problemas que tiene que resolver. El amor fracasado no puede desembocar en un suicidio, porque entonces no es un amor fracasado, sino que es una experiencia que revela un fracaso disimulado hasta entonces y que hace que el sujeto o la sujeta de turno, como se dice ahora, pues incurra en un suicidio. Pero el amor no conduce ni al suicidio ni a la locura. El amor conduce al placer, en definitiva. Eso es a lo que el amor conduce, entre otras muchas cosas a las que puede conducir. Pero la impotencia, el fracaso, el suicidio, eso es algo que se conduce por caminos que tienen que ver con otras limitaciones humanas, a las cuales una experiencia fracasada, sea amorosa o del tipo que sea, pone de manifiesto. Es decir, hay gente que no es reductible al fracaso. Hay gente que no se la puede reducir al fracaso nunca.
porque no acepta el fracaso, porque sobrevive al fracaso en todas las circunstancias, en definitiva. Este señor es un impotente, y yo no admito que se utilice el amor para disimular otro tipo de impotencias, porque eso es dignificar al inútil, en definitiva. Y este señor es un inútil, y se suicida como inútil que es, no como un héroe amoroso de nada. Es un hombre que ha sido incapaz de seducir a ninguna mujer. ¿Qué cabe esperar de un hombre que no sea capaz de seducir a una mujer? Pues la impotencia, pero no por amor. Vamos, hombre. Continuamos. Como consecuencia de esto, Úrsula rechaza a Amaranta. Úrsula la abandonó, dice literalmente el narrador. Y Amaranta, que es un personaje completamente perverso y malvado, en un momento dado quiere purgar esta nueva desgracia que ha provocado. Porque tengas en cuenta que Amaranta es, a mi juicio, sospechosa de haber asesinado a Remedios Moscote, la mujer de su hermano Aureliano Buendía, hija de Apolinar Moscote, con objeto de provocar una prórroga indefinida a la boda de Rebeca y Pietro Crespi. Es responsable aquí de haber abocado a la muerte al impotente emocional e intelectual de Pietro Crespi, y ha causado muchísimos trastornos y lo seguirá causando a muchos otros. No acaba, sin embargo, con Gerineldo Márquez, que aunque se sienta atraído por ella y ella le dice que no, él no se mata por ella, era lo que faltaba, vamos, hombre. Úrsula la abandonó, ni siquiera levantó los ojos para apiadarse de ella la tarde en que Amaranta entró en la cocina. Amaranta, fíjense qué salvaje, fíjense qué salvajada hace esta tía. Y puso la mano en las brasas del fogón, hasta que le dolió tanto que no sintió más dolor, sino la pestilencia de su propia carne chamuscada. Fue una cura de burro para el remordimiento, ni tan de burro. Es decir, esta lesión, lo que en psiquiatría o en psicología, y en psicología se llama autolesión, que es muy propio además de patologías en las que incurren sobre todo algunos adolescentes, causarse heridas, lesionarse, es algo que caracteriza a este personaje, que es un psicópata completo. Es decir, no hay hijo, no hay descendiente de los Buendía que no desarrolle un montón de patologías, pero además patologías enormemente peligrosas. Por eso digo que la familia de los Buendía es la familia Monster de la hispanidad, es una familia de psicópatas, es una familia peligrosísima, completamente peligrosísima. Por parte de Pietro Crespi, Úrsula lo interpretó como el regreso del cordero extraviado. Pero se equivocó, había perdido a Arcadio, no desde que vistió el uniforme militar, sino desde siempre. Vuelve de nuevo a su nieto. Es decir, la familia es un auténtico fracaso para los Buendía. Es decir, Amaranta se convierte luzbelinamente en un auténtico demonio en forma de mujer en casa, porque solo causa muertes gratuitas y desgracias y tragedias múltiples. Y por otro lado, su nieto Arcadio, al que creía haber criado como un hijo, como crió a Rebeca, sin privilegios ni discriminaciones, y sin embargo se convirtió en un asesino de Estado, casi podríamos decir. Sin embargo, Arcadio era un niño solitario y asustado durante la peste del insomnio, en medio de la fiebre utilitaria de Úrsula, de los delirios de José Arcadio Buendía, del hermetismo de Aureliano, de la rivalidad mortal entre Amaranta y Rebeca, etcétera, etcétera. Bueno, claro, es una escuela para criar a los hijos del demonio, porque claro, la fiebre utilitaria de Úrsula, los delirios de José Arcadio Buendía, el hermetismo de Aureliano, la rivalidad mortal entre Amaranta y Rebeca. Bueno, ¿hay algo de bueno en esta familia? ¿Hay algo de bueno en la familia de los Buendía? Deberían haberse llamado Maldía. Es decir, la saga de los Maldía. Pero la saga de los Buendía, pero ¿qué de bueno hay en esta gente? Si es un atajo de psicópatas espeluznantes, además, mezclándose constantemente entre sí, incestuosamente, como pederastas. Vamos, es que no hay cosa peor. Entonces, anota la crítica, que esto es buenísimo, y lo de la crítica. En la novela ocurre siempre todo lo contrario de lo que la crítica interpreta. Y dice la crítica: Úrsula reprocha a José Arcadio, hermano de Amaranta y Arcadio, la culpabilidad de no comportarse como Buendías. No, pero es que ellos se comportan precisamente como Buendías, se comportan como asesinos, se comportan como psicópatas, se comportan como pederastas, se comportan como incestuosos, se comportan como envidiosos detractores, es decir, son malversadores de todo lo humano, en definitiva. Entonces, yo no sé qué concepto tiene la crítica de los Buendía, es que no me lo explico completamente, pero ¿qué se creen que son los Buendía? Gente de palabra, gente sensata, gente noble, gente honrada, gente laboriosa y trabajadora, pero si no hacen nada, si están todo el día comiendo y follando,
Bueno, algunos ni eso siquiera, porque entre los anoréxicos o sea, están todo el día haciendo el vago permanentemente, porque las únicas que trabajan son las mujeres que no forman parte sanguíneamente hablando de la familia Buendía, como es el caso de Úrsula, como es el caso de Santa Sofía de la Piedad, como es el caso, a pesar de todas las ridiculeces a las que la somete el narrador, de Fernanda del Carpio. Es decir, todas las mujeres que forman parte de la familia son unas degeneradas completamente, y todos los hombres que forman parte de la familia son unos delincuentes por completo. Entonces, cuando dice la crítica, es que no se comporta como los Buendía, es que se comporta como los Buendía. Es que ¿qué otra cosa es? Son asesinos, son delincuentes, son psicópatas, son pederastas, son incestuosos y son degenerados en todos los aspectos y formas de vida. O sea, comportarse como los Buendía, hombre, menudo modelo, menuda colección de psicópatas. La evolución y la degeneración de Arcadio es mayúscula a medida que evoluciona el capítulo. Es decir, es un despliegue de crímenes, de desenlaces absolutamente violentos. Dice, no mereces el apellido que llevas, le dice uno en el prostíbulo del pueblo, en la taberna de Catarino, que es la escuela del pueblo. No mereces el apellido que llevas. Al contrario de lo que todos esperaban, Arcadio no lo hizo fusilar. A mucha honra, dijo, no soy un Buendía. Sí que es un Buendía, es que es el retrato del apellido que lleva, porque todos son así. Hay un momento dado en este capítulo que es uno de los momentos más amargos y virulentos, en los que Arcadio pretende una relación sexual con su propia madre, con Pilar Ternera. Sin embargo, Arcadio no sabe que Pilar Ternera es su propia madre. No es consciente de que incurriría en un incesto. Pilar Ternera, que no es miembro de la familia Buendía, rechaza inmediatamente la idea del incesto. Si fuera miembro de la familia Buendía no le importaría en absoluto, como ocurre con el caso de Amaranta Úrsula frente a Aureliano Babilonia, que van a ser uno y otra la madre del último cola de cerdo, del último rabo de cerdo, ¿no? En definitiva. En un momento dado, la pretende, ¿no? Poco antes de la guerra, un mediodía en que ella, Pilar Ternera, fue más tarde que de costumbre a buscar a su hijo menor a la escuela. Arcadio la estaba esperando en el cuarto donde solía hacer la siesta y donde después instaló el cepo. Mientras el niño jugaba en el patio, él esperó en la hamaca, temblando de ansiedad, sabiendo que Pilar Ternera tenía que pasar por ahí. Llegó. Arcadio la agarró por la muñeca. Es su madre, pero él no lo sabe. Arcadio la agarró por la muñeca y trató de meterla en la hamaca. No puedo, dijo Pilar Ternera horrorizada. No te imaginas cómo quisiera complacerte, pero Dios es testigo que no puedo. Arcadio la agarró por la cintura, con su tremenda fuerza hereditaria, y sintió que el mundo se borraba al contacto de su piel. No te hagas la santa, decía. Al fin, todo el mundo sabe que eres una puta. Pilar se sobrepuso al asco que le inspiraba su miserable destino. Es decir, está llamando a su propia madre puta sin saberlo. Es cierto que Pilar Ternera no es una prostituta. No se puede calificar a Pilar Ternera de una prostituta, aunque al final de sus días, que fallece con casi 150 años, 148 años de vida, regenta el último prostíbulo de Macondo, pero Pilar Ternera no es una prostituta. Pilar Ternera es de todo menos una prostituta. Es una alcahueta, es una celestina, es una mujer que se acuesta con cualquier hombre, pero no por dinero, sino por piedad, que es lo peor que se puede hacer con un hombre, acostarse con un hombre por piedad. Es lo peor que puede haber. Todo lo contrario que hay a un seductor es un putero. Un putero es lo más miserable que puede haber como hombre, como varón, en definitiva. Es alguien que ha renunciado a toda capacidad para seducir a una mujer. Lo más miserable que puede haber en un hombre es ser un putero, es ejercer prostibulariamente la relación con una mujer. Es lo más despreciable que puede haber, porque eso es reconocer la incapacidad propia para seducir en condiciones de igualdad a una mujer. Y esto es lo que son básicamente los aurelianos, en definitiva. Pero esta situación en la que él, que jamás incurre en una anagnórisis, porque jamás llega a conocer la relación materno-filial que tiene con Pilar Ternera, pues le convierte en un protagonista edípico de una situación que al psicoanálisis le encantará, pero aquí en realidad no hay nada de edípico, sino simplemente hay un salvaje, un bruto que cree que puede acceder libremente o impunemente a cualquier tipo de mujer simplemente porque le sale de las narices.
Es un cretino este individuo, ¿no? Ni más ni menos. El caso es que Pilar Ternera, para evitar tener problemas con este individuo, que es su propio hijo, aunque él no lo sabe, y además no se le puede decir porque es incapaz de razonar, quiero decir, está fuera de toda capacidad de entender absolutamente nada, paga a una mujer, que tampoco es una prostituta, pero en este caso cobra sus servicios por hacerlo, que se llama Santa Sofía de la Piedad. Santa Sofía de la Piedad se acostará esa noche con Arcadio, reemplazando de alguna manera las pretensiones de Arcadio para acostarse con Pilar Ternera. Y Pilar Ternera pagó a Santa Sofía de la Piedad la mitad de todo el dinero que dispuso después de una vida de ahorros para librarse de su propio hijo y de las pretensiones sexuales que su propio hijo tenía sobre ella como madre que lo había parido. Santa Sofía de la Piedad va a tener con Arcadio los 3 hijos que van a perpetuar el linaje patológico de esta genealogía de locos, que son Remedios la Bella, que ascenderá finalmente a los cielos como una paranoica, y José Arcadio Buendía, 2 gemelos, José Arcadio Buendía y Aureliano Buendía, que serán los gemelos de la tercera generación. Arcadio lo van a fusilar, es un personaje al que Gabriel García Márquez quita rápidamente del escenario una vez cumplidos los desafortunados episodios que protagonizarán esta guerra civil. El caso es que esa noche era virgen y tenía el nombre inverosímil de Santa Sofía de la Piedad. Pilar Ternera le había pagado 50 pesos, la mitad de sus ahorros, de toda la vida, para que hiciera lo que estaba haciendo, que era suplantarla a ella en una cama con su hijo Arcadio. El caso es que Arcadio en aquel entonces era jefe civil y militar de Macondo, es un martes de carnaval, una cosa ridícula, y tuvieron los hijos que acabo de mencionar, hijos póstumos todos ellos. Por otro lado, siguen viviendo una vida establemente normal o aparentemente normal. José Arcadio, el primogénito del fundador de Macondo, con Rebeca, que viven aislados. Los únicos parientes que se enteraron fueron José Arcadio y Rebeca, con quienes Arcadio mantenía entonces relaciones íntimas, fundadas no tanto en el parentesco como en la complicidad. José Arcadio había doblegado la cerviz al yugo matrimonial. Se convirtió en un enorme animal de trabajo al servicio de Rebeca, podríamos decir, al servicio de Rebeca. A partir de aquí el capítulo discurre poniendo de manifiesto la corrupción de todo el sistema político y bélico y militar de Macondo, cómo la familia Buendía va apropiándose de una serie de tierras que no les pertenecen, pero por una serie de truculencias y de trucos legales, con la complicidad del propio Arcadio y de su padre, de José Arcadio, casado ahora con Rebeca, pues logran organizar, de tal manera que se convierten en los ocupas de tierras ajenas, las administran y se enriquecen a costa de todo esto, todo ello en nombre de la causa liberal. Es decir, es muy curioso que precisamente sean los liberales quienes se apropian de estas tierras ajenas, las explotan, las consumen, es decir, es un cinismo contemporáneo, como se puede ver, ¿no? Es decir, la causa liberal que está asociada a la izquierda, que precisamente debería ser aquella que se preocupara realmente de los pobres, lo único que hace es intervenir, robar lo ajeno, para hacer de ello no un uso público, sino un uso privado en nombre de lo público. Es una cosa curiosa en este sentido. Es decir, la causa liberal termina perdiendo la guerra y la novela ofrece de esta causa liberal una imagen completamente traidora y completamente fraudulenta. Claro, es que es una cosa curiosa, curiosísima. Se anuncia en definitiva toda esta corruptela. Se lleva a cabo la destrucción del Macondo liberal por parte de las fuerzas conservadoras, que toman la población y disponen el fusilamiento de Arcadio nieto, del nieto de los patriarcas. Al amanecer, después de un consejo de guerra sumario, que son auténticos chistes, porque estos consejos de guerra son como los tribunales de oposición universitarios, ya están dadas las plazas antes de que tengan lugar su celebración, Arcadio fue fusilado contra el muro del cementerio. Pensaba en su hija de 8 meses, que aún no tenía nombre, y en el que iba a nacer en agosto. El caso es que en agosto nacieron 2, no 1, sino 2, los gemelos José Arcadio y Aureliano Buendía, y la niña sería Remedios la Bella, una mezcla de amaranta ultravirginizada y hipersofisticada, que no sirve para nada más que para subir a los cielos, porque lo único que pudo levantar en su vida fue su propio cuerpo para que todos la perdieran de vista, definitivamente.
Claro, esta es la descendencia que va a asegurar la genealogía patológica de esta familia de locos, de esta familia de chiflados. Se describe en el último capítulo de la novela, y pueden leerlo las personas interesadas, la ejecución de Arcadio, del nieto, de este martes de carnaval, de este militar de fantoche, que es un compendio y una síntesis, un epítome grotesco y ridículo de tantos caudillos hispanoamericanos, desde Simón Bolívar incluido, Simón Bolívar embellecido por la iconografía y por la leyenda rosa tras la cual se ocultan los crímenes cometidos, y el delito mayor de la historia de la hispanidad, que fue haberla desunido. Arcadio termina con un grito diciendo: «Cabrones», gritó, «viva el Partido Liberal». Sí, cabrones los enemigos y viva el Partido Liberal, pero ¿qué es el Partido Liberal? ¿Qué fue el Partido Liberal? ¿Qué es la izquierda liberal? Ubi sunt? ¿Qué se fizzo aquel trobar? ¿Qué fue de todo aquello? Hoy día la izquierda y la derecha son las hormonas de la democracia. Hoy día la izquierda y la derecha son los genitales de la democracia, la cópula de la democracia, para preservar un sistema político completamente ya agotado en sí mismo. Las hormonas de la democracia, el sexo y la cópula, eso es la izquierda y eso es la derecha. Son el Partido Conservador y el Partido Liberal retrotraído a nuestros días, pero en definitiva la izquierda y la derecha no son nada, son el espejismo de un sistema político que tiene los años contados, la democracia.